Shabbat Shalom, Israel, Shabbat Shalom. Le enviamos saludos y bendiciones a todos nuestros amados hermanos dispersos por todo el mundo, nuestros hermanos de la diáspora del bendito pueblo de Israel, en las diferentes religiones y congregaciones a nivel mundial. El Eterno les bendiga rica, poderosa y abundantemente hoy en este día de reposo, en este Yom Shabbat. Bien, mis amados, quien les habla es su hermano José Antonín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, en el centro del país, en el Estado de México, ocupando este tiempo y transmitiendo a través de las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Ruach. Y el propósito y la intención es compartirles mi comentario a la parashá de esta semana, que se intitula Shimu Levavchem. Shimu Levavchem, que traducido es aplicad vuestro corazón. Y bueno, mis amados, aprovechar también estos medios para enviar saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, nuestro amado Morea Jaron Morales y su amada esposa, nuestra Morá Araceli de Morales. De igual manera, a cada uno de los que conforman el cuerpo de Morim, Bemorot, maestros y maestras en la Kehilá de Yehoshua, así como nuestro amado hermano al salmista, nuestro amado Aj Bemoré Juan Benjamín Acevedo. Que el Eterno lo bendiga grandemente. También enviamos saludos y bendiciones a nuestra amada Ajot Bemorá, hermana y maestra Luz Estela Ochoa, que es la moderadora de la Kehilá de Yehoshua en las diferentes plataformas de las redes sociales. Bendiciones abundantes para ella. Bien, mis amados, como estábamos comentando, la porción de Torah, la parashá de esta Shavua, de esta semana, se intitula Shimo Levavchem. Aplicad vuestro corazón. La hemos estado estudiando en Devarim, Deuteronomio capítulo 32, versos del 46 al 52, en Ezequiel capítulo 40, versos del 1 al 4, Yirmiyahu, Jeremías capítulo 26, versos del 1 al 8, en el Brit Hadasha, lo que es el Pacto Renovado, el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos capítulo 20, versos del 17 al 38, y que sea el Eterno guiándonos a través de la lectura de su bendita Torah. Pero antes de comenzar, mis amados, vamos a elevar una pequeña tefilá al Eterno, Rey de la Gloria. Abacados, le damos toda rabá en el Shen de Yehoshua HaMashiach, nuestro Melech, nuestro Adón, por este Yom Shabbat, este día de reposo, este día de delicia que usted ha creado, Abba, para nosotros, sus talmidín, sus hijos. Toda rabá, Abacados. Bendíganos, Padre, a través de la lectura de su palabra. Bendíganos, Abba, a través, Señor, de su gracia derramando en nosotros entendimiento, discernimiento, la revelación de su bendita Torah, para que día con día vayamos corrigiendo nuestra alma. Ese tikkun nefesh continúe ese proceso hasta llegar a la perfección, a la madurez en la emuná. Abacadosh, todo esto se lo pedimos en el Shen de Yehoshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Bueno, mis amados hermanos, seguimos aquí en lo que es el Sefer de Devarim, capítulo 32. Ya le vamos dando fin a este capítulo. Y bueno, hice un pequeño bosquejo, se los quiero compartir. Saqué unos subtítulos. Tenemos ahí en primer lugar las últimas instrucciones, la Torah de Moshe para los Bene Israel. También vemos que se le permite a Moshe contemplar la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. También nos habla esta porción de la visión del templo dada a Yehezkel, a Neví, al profeta Ezequiel. También encontramos una advertencia de Jehová sobre los Yehudim por medio del Yirmiyahu Haneví, el profeta Jeremías. También encontramos en el Brit Hadasha lo que es el discurso del Sheliach, del apóstol Pablo. Y con el favor del Eterno vamos a continuar.
Aleluya. Bien, mis amados, Shimu Levavhem. Vamos ahí al Sefer de Devarim, capítulo 32, verso 46. Y el verso 47. Vamos para allá. Hablando Moshe, les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, dando Moshe su Torah, su instrucción. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy. ¿Cuál es el propósito? O la instrucción para que, dice, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta instrucción, de esta Torah. Verso 47, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta Torah haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Y bien, vamos llegando al final de esta porción y también al final de la vida de Moshe sobre esta dimensión de los vivos. Y está dando estas instrucciones de que tenían que aplicar su corazón a esta instrucción que estaba dando Moshe y que había que enseñársela a vuestros hijos, a instruirles que caminasen conforme a lo que habían escuchado, porque no era una cosa vana, no era una cosa de corta duración, sino la bendita Torah es perpetua mientras estamos en esta vida, en esta experiencia terrenal, habitando en un cuerpo de carne, hueso y sangre. Entonces le dice, porque no es cosa vana, no es cosa temporal en vuestra vida. Y por medio de esta Torah haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Este es el propósito, esta es la instrucción y este es el propósito. Ahí en Devarim 28 también nos dice que de cierto, si escuchares, guardares y ponieres por obra la bendita Torah de Jehová, todas estas verajot, bendiciones te seguirán y te alcanzarán todos los días de tu vida. Pero era necesario guardar la bendita Torah y vivirla, ponerla por obra. Y esto es lo que repetidas veces Moshe estuvo insistiendo. Y ahora, antes de terminar su vida, su ministerio sobre esta tierra, vuelve a dar estas instrucciones. Y son una gran bendición si hacemos atentos, o si estamos atentos, mejor dicho, si estamos atentos a las instrucciones que recibimos en la bendita Torah. Quiero compartirles una porción que no está, ahora sí que en esta parashá, pero tiene que ver con el tema. Es el Tehilín, Salmos, capítulo 78, es un salmo, un Tehilín muy hermoso, pero yo quiero compartirles nada más del verso 1 al verso 8, que dice así en el Shem de Yehoshua HaMashiach: escucha, pueblo, a mi Torah. Vuelve tus oídos a las palabras de mi boca. Te hablaré en parábolas y misterios ocultos desde la antigüedad. Las cosas que hemos oído y conocido, las cuales nuestros padres nos declararon, no las esconderemos de sus hijos. Contaremos a la próxima generación las alabanzas de Jehová y su fuerza, las maravillas que él ha hecho. Él levantó testimonio en Jacob, y estableció una Torah, instrucción en Israel. Él ordenó a nuestros padres que la hicieran conocida a sus hijos, para que la próxima generación la supiera, los hijos que aún no han nacido, que a su vez se lo declararan
a sus hijos, los que entonces podrían poner su confianza en Jehová, no olvidando las obras de Jehová, sino diligentemente obedeciendo sus misbot. Entonces no serían como sus padres, una generación testaruda y rebelde, una generación perversa y provocativa, con un ruaj desleal a Jehová. La versión Reina Valera nos dice, en el verso 7, los que entonces podrían poner su confianza. Que los hijos tenían que aprender a poner su confianza en el Eterno, nos dice este Tejilín. Y así podemos ver la preocupación de Moshe cuando da esta instrucción de que era necesario que pusieran, como nos dice ahí el verso 46 de Devarim 32, apliquen vuestro corazón a todas estas palabras, a esta instrucción, a esta Torá que yo les testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta bendita Torá. Y en estos tiempos, como en muchos otros, como en los tiempos de antaño, como en los siglos pasados, hay un común denominador en las sociedades, mayormente en todo el gentilicio, que ha crecido sin Torá, sin salvación, sin Elohim, sin promesas, de que el ser humano cree que lo que tiene es por su propio mérito, por su propio esfuerzo. Y generación tras generación se va instruyendo eso y se va heredando eso, de que es por méritos propios el que se adquieren las cosas sobre de esta tierra, sin comprender y entender que es por gracia del Eterno, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Así que las generaciones siguientes dependen y aprenden a depender, y su corazón demanda que las bendiciones vengan de sus padres. Porque así se ha instituido, así se ha educado, así se ha heredado, creyendo que todo es por méritos propios, y los niños que van creciendo, su corazón demanda, su ser demanda, que sean sus padres quien los sustente. Pero ¿cuál es la instrucción de Moshe y qué nos confirma el Tejilín 78? Perdón, mis amados. Que esta instrucción, la bendita Torá, se tiene que guardar diligentemente en el corazón, ponerla por obra, vivirla, e instruirle a los hijos y darles como instrucción que ellos también la guarden, y que aprendan, a depender del eterno Jehová Sebaot, que de él proviene toda bendición, porque tenemos un Elohim bueno, con pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz y no de guerra, y que él es el proveedor, que él es el Shaddai, el todo suficiente, él es el todopoderoso. Y eso es lo que tenemos que ir instruyendo, tanto a nuestros hijos naturales como a nuestros hijos espirituales, que todo proviene del Eterno, y que a Él se le tienen que pedir las cosas. A los hijos tenemos que enseñarles que si tienen deseo de alguna situación, de alguna cosa, alguna necesidad, primero en tefilá se lo pidan al Eterno. Que hagan una oración, una plegaria pidiéndole al Eterno que les bendiga con lo que ellos necesitan. Quizá nosotros, sus padres, seamos el medio de bendición que el Eterno use. Pero tienen que ser instruidos a conocer la Torá, a conocer la voluntad del Eterno, a depender de Él, no del ser humano. Así los hijos naturales, así los hijos espirituales, para que vayan creciendo con emuná en el Eterno. Y por eso da estas instrucciones Moshe,
antes de partir, queriendo dejar un legado en su siguiente generación. Y vemos que así sucedió con Yoshua, con Josué, quien continuó el legado que el Eterno inició con Moshe. Y entonces este es el propósito de obedecer esta instrucción, de poner diligencia en nuestro corazón a las cosas del Eterno y de enseñarle a nuestros hijos a que pongan su confianza, bitajón, en Jehová, en el dador de la vida, en el autor y consumador de la emuná. No olvidando las obras de Jehová, sino diligentemente obedeciendo sus mandamientos, diligentemente obedeciendo. Nos está hablando de una emuná. Aquel que cree, obedece. El que no obedece es porque no cree a la instrucción de Jehová. Dice el 8. Entonces no serían como sus padres, una generación testaruda y rebelde, una generación perversa y provocativa con espíritu desleal a Jehová. Bendito sea el Eterno. En la versión Reina Valera nos dice de esta manera: para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de su Dios, que guarden sus mandamientos. Entonces nos habla de confianza, poner confianza en el Eterno, que en la raíz hebrea es bitajón, confianza, seguridad en el Eterno. Y para que esta confianza y seguridad en el Eterno se desarrolle, se necesita la emuná. Y no de vosotros, pues es un don del Eterno, es un regalo del Eterno. Pero llegando esta emuná a nuestro corazón, vendrá la obediencia para poner diligentemente por obra los mandamientos, y vendrá la confianza, el bitajón, la seguridad de que el Eterno está trabajando. Hablábamos de Yoshua, de Josué, y vamos ahí, una porción, lo que es en el primer capítulo, versos 7 y 9, cuando le dice el Eterno a Yoshua: solamente esfuérzate y sé valiente en tener cuidado de seguir toda la Torá que Moshe, mi siervo, te ordenó a seguir. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, porque entonces tendrás éxito donde quiera que vayas. Sí, guarda este libro de la bendita Torá en tus labios y medita en el día y en la noche, para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo escrito en él. Entonces tus caminos prosperarán y tú tendrás éxito. 9. ¿No te he ordenado? Sé fuerte, sé valiente. Así que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Elohim está contigo a donde quiera que vayas. Le dice: no temas, no tengas temor, ten bitajón, ten confianza. Aleluya. Y entonces, para que se desarrolle esta confianza, que no tiene que ver nada con la razón humana, lo que es la emuná, bien sabemos que la emuná es un don del Eterno. Entonces la emuná, la fe perfecta, completa, la fe madura, no está basada en la razón humana. La razón jamás podrá alcanzar la certeza de la emuná. Porque no estamos hablando en términos razonables. Estamos hablando en términos espirituales. Y tanto la emuná como la obediencia a la Torá por emuná, como la confianza por la obediencia a la emuná de la bendita Torá, son cosas que no se alcanzan a entender con el raciocinio. Son cosas espirituales
Pero esa bitajón, esa confianza se desarrolla a tal grado de que no hay temor. Sabes que el Eterno tiene el control de todas las cosas. El Sheliach Shaulo, el apóstol Pablo, lo escribió ahí en el Sefer de Romanillim, en el capítulo 28, en el capítulo 8, verso 28, cuando dice, de modo que los que aman al Eterno, todas las cosas les son favorables para bien, y esto conforme al llamado al propósito del Eterno. Y ahí alcanzamos a discernir que el Sheliach Shaulo había desarrollado esa emuná, había crecido en la emuná, había llegado a la madurez en la emuná, de modo que él tenía la certeza, estaba convencido de que el Eterno tenía el control de todo. A Abraham Avinu le sucedió lo mismo. Dice el Sheliach Shaulo, el apóstol Pablo, que Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, el padre de la emuná, creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cómo podemos entender eso? Él creía que el Eterno le había prometido a Isaac y que de él o a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando se lo pidió como una ofrenda quemada, no lo negó. Llevó, camino de 3 días, al monte Moriah, a su hijo Isaac. Y estuvo a punto de sacrificarlo, porque él en su ser interno, en su nefesh, creía y estaba seguro y confiaba que aquel que le prometió ese hijo, esa bendición, y que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra, ese mismo que se lo prometió, aún de la ceniza se lo volvería a restituir. Eso es creer en esperanza contra esperanza. Es como estar cayendo en un abismo profundo y estar seguro de que el Eterno te va a salvar. A esa bitajón tiene que llegar la emuná. Así que tener emuná te lleva a obedecer. Tener una emuná obediente te lleva a confiar. Tener una emuná obediente y que te lleva a confiar con esa bitajón en esperanza contra esperanza te lleva a agradecer. El reproche termina. Y después de agradecer, te lleva esa emuná a serle fiel al Eterno hasta la muerte. Gloria sea al Eterno Jehová Sebaot. Y vamos a ver ese punto, mis amados, Ajín Beahayot. ¿Dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en esa galería que encontramos ahí en el Brit Hadasha, lo que es el Sefer a los Ibrim, carta a los Hebreos, lo que es el capítulo 11, si tiene su Brit Hadasha, su pacto renovado a la mano, vayamos rápidamente para allá, y será una verajá el poder entender. Entonces, emuná no solamente es creer, como en las religiones de este mundo te enseñan, que fe es creer y es recibir. Tú le pides al Eterno con fe y Él te da. No, mis amados. Emuná es creer, emuná es obedecer, emuná es confiar, emuná es agradecer, emuná es fidelidad, emuná es verdad. No solamente es creer y recibir, como nos han enseñado. La raíz hebrea de nuestra fe nos enseña que son más conceptos, las virtudes que hay en la emuná. Y una de ellas se debe desarrollar a ese grado, que es la confianza. El concepto que explica Hebreos 11, verso 1, dice que la fe es la convicción, la certeza
de cosas que no se ven. Nos dice, ahora bien, la emuná es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad. Es la demostración evidente de realidades aún no vistas. Por eso la Escritura da testimonio de que nuestros antepasados, los padres de la fe, recibieron aprobación. Y por la emuná entendemos que el universo fue creado por la palabra del Eterno. De modo que lo que ahora vemos fue creado de lo que no se veía. Por eso creemos que el universo fue creado conforme a la palabra del Eterno nos lo dice en Bereshit, por emuná. Porque de otra manera creeríamos en algunas otras versiones. Pero gracias a la emuná creemos que las cosas fueron hechas conforme dice la bendita Torah. Y nos empieza a hablar de una galería de hombres, perdón mis amados, de hombres que tuvieron esa emuná desarrollada. No nos menciona mujeres, pero sabemos que tanto hombres como mujeres tenían la emuná desarrollada de esta manera. Pero aquí nos da un listado, una galería de hombres de emuná. Y vamos aquí rápidamente a buscar estos hombres de emuná. Vamos ahí, mis amados. Vamos rápidamente, déjenme buscarle. Vamos más adelante. Perdónenme tantito, mis amados. Aquí me anda fallando mi Sefer Torah. Gloria sea al Eterno. Aleluya, bendito sea su Shem Kadosh. Vamos ahí al verso 17, mis amados. Dice, por la emuná Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que le había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, engendrado. Aunque se le había dicho, mediante Isaac, continuará tu descendencia. Plenamente convencido que Jehová es poderoso aún para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Eso es lo que estábamos hablando. Hasta ahí estaba la fe de Abraham, creyendo que ese mismo que le prometió es el mismo que se lo levantaría aún de entre los muertos. Esa es la confianza en esperanza contra esperanza. Y es la bitajón, la confianza, la certeza que se tiene que desarrollar en nosotros. Pero es necesaria esa emuná obediente para desarrollar ese tamaño de confianza. El verso 23 nos dice que por esta misma emuná, Moshe, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño bueno, un niño hermoso ante Elohim, y era profeta. Y no temieron la orden de Faraón, de que había dado el edicto de que todo hebreo, varón recién nacido, tenía que ser asesinado. Por la emuná Moshe, cuando llegó a ser grande, muy importante, rehusó llamarse hijo de la hija de del faraón. Renunció a esa identidad por emuná, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Jehová que gozar de las comodidades temporales del pecado. Por emuná. Por emuná pudo renunciar al privilegio de ser educado como un faraoncito. Considerando, dice la bendita Torah, como mayores riquezas el vituperio del Mashiach que los tesoros
de Misraim, considerando más valioso el vituperio del Mashiach que todo lo que le podía ofrecer Misraim, Egipto. Porque él tenía la mirada fija en la promesa de la salvación, de la redención. Y por esa misma emuná dejó a Misraim, no temiendo la ira de Faro, porque se sostuvo como viendo a Elohim el invisible. Por emuná celebró la Pesaj, incluyendo la aspersión de la sangre, para que el destructor de los primogénitos no hiciera daño a los primogénitos de Israel. Y por esa misma emuná pasaron el mar de los juncos por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, el mar se los tragó. Por emuná. Y por esa misma emuná le dijo a Yoshua que no tuviera temor, que confiara en el Eterno. Esa emuná desarrolla en el ser humano la bitajón, la confianza. Y eso es lo que necesitamos todos los Ben Elohim, todos los hijos del Eterno Jehová Sebaot, por la gracia del Mashiach Yoshua. Necesitamos emuná. Y que la emuná crezca, crecer en la emuná, para alcanzar esa obediencia a la bendita Torah. Y que siga creciendo para alcanzar esa bitajón, esa confianza en el Eterno. Y de esa manera seamos de una emuná agradecida. Ya no cuestionar al Eterno, ya no reprochar al Eterno, ya no andar con temores, sino siempre con agradecimiento, y que se abran esas puertas de la gratitud. Y así tiene que crecer la emuná al grado de que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean fieles al Eterno, aunque tengamos que glorificarle con nuestra muerte. Así como lo hicieron todos estos hombres que nos hablan en la galería de la emuná. Ahí en lo que es el Sefer de Devarim, capítulo 32, verso 48. Jehová habló a Moshe aquel mismo día diciendo: sube a este monte, al monte Abarim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, que está a la derecha de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los Benei Israel, a los hijos de Israel. Y le dice: y muere en el monte al cual subes, y sea reunido con tus padres. Le avisó de su muerte. Le permitió ver la tierra prometida, la tierra de Canaán. No pudo entrar físicamente en ella, pero el Brit Hadasha nos habla de la transfiguración en esa fiesta de Sukkot, de las enramadas. Y eso nos hace saber que la promesa del Eterno la cumplió y la seguirá cumpliendo. Pero ¿por qué sucedió eso? Continúa diciendo el verso 51. Por cuanto prevaricasteis contra mí en medio de los Bene Israel en las aguas de la rencilla, ahí en Cades, ahí en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los Bene Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que yo les doy a los Bene Israel. Entonces Moshe fue un gran profeta del Eterno. Cara a cara hablaba Moshe con el Eterno. Aquí un día se cansó de hacer el bien, se exasperó en su carácter, siendo el hombre más manso de la tierra, antes que nuestro Mashiach, y golpeó la roca para que brotara el agua.
cuando tenía que ser de otra manera, porque la instrucción es otra. Eso ya lo sabemos, lo hemos estudiado. Pero también Moshe fue alguien que le dijo al Eterno: ahora Jehová Sebaot, si he hallado gracia delante de tus ojos, muéstrame tus caminos. Muéstrame cómo tú administras tu creación. Muéstrame cómo tú juzgas. Muéstrame tus justos juicios. Muéstrame cómo lo haces. Y el Eterno le decía que nadie puede llegar a ese punto y continuar viviendo. Pero acabamos de leer en la galería de los Ibrim, la galería de los hombres de Muná, que Moshe prefirió el vituperio del Mashiach, porque había tenido esa revelación, y caminaba como viendo al invisible, y caminaba como viendo ese día de la redención, que fue por la gracia del Mashiach Yoshua, con una emuna obediente, hasta la muerte, y muerte en el madero. Bendito sea el Eterno. Por esa cuestión, Moshe no tuvo la oportunidad de físicamente entrar en la tierra de Canaán, pero después lo hizo de manera espiritual. Bendito sea el Eterno. Y ahí podemos ver cómo glorificó al Eterno con su muerte. Así podemos ver que Yehoshua, su talmidín, su discípulo, caminó con la misma emuna, al grado de que ya viejo, ya que habían conquistado, ya que tenían la tierra de Canaán conquistada, reunió a los ancianos y a todos los integrantes del pueblo y les dijo, Yehoshua les dijo, Josué les dijo, que ya había terminado la carrera, que ya estaba viejo, y que decidieran entonces en ese momento si le iban a servir a los dioses de Egipto, a los dioses de Canaán, de las tierras, de las naciones que estaban ahí, que fueron conquistadas. No sé a qué dioses les vayan a servir ustedes, pero dice, pero mi casa y yo serviremos a Jehová Sebaot, al Dios de los ejércitos. Bendito sea su nombre. Y este Muná, con ese habitajón que se desarrolla, con ese corazón fiel que se desarrolla, entregó su vida a Moshe. Y también muchos siervos del Eterno a través de la Sagrada Escritura, de la historia en la Torá, lo podemos encontrar. Pero parte de la porción de esta parashá es la vida del Sheliach Shaulo, del apóstol Pablo. Ahí en el Brit Hadasha, en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 17, nos dice, y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo desde el primer día que entré en Asia, he estado con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Eterno con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los Yehudim. Dice, pero como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las calles, testificando a Yehudim y a gentiles el arrepentimiento para con el Eterno y la emuná, la fe en Yehoshua HaMashiach. ¿Qué predicaba el Sheliach Shaulo? Anunciaba la buena noticia, pero él predicaba el evangelio del reino. El evangelio del reino, al rey del reino y a su justicia, que es la bendita Torah, hablando de la emuná que él había desarrollado, de la confianza. Ahí en el Brit Hadasha, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, terminó diciendo, mas todo lo puedo en Mashiach, que me fortalece. Y sabemos de qué manera glorificó al Eterno con su muerte, o con qué muerte glorificó al Eterno. También lo podemos ver con el Sheliach Kefa, el apóstol Pedro. El Eterno le dijo un día, cuando eras joven, Kefa, te ceñías, te vestías, e ibas a donde querías, ibas y regresabas.
mas cuando seas viejo, otro te ceñirá, e irás a donde no quieres ir. Hablando con la muerte que tenía que glorificar al Mashiach. Y así podemos entender y saber el desenlace, que llegó el tiempo de glorificar al Eterno, y cuando iba a ser asesinado, dijo: no soy digno de morir como mi maestro, así que fue colgado del madero y asesinado, pero pies hacia arriba, cabeza hacia abajo. Y así podemos ver a lo largo de la historia los mártires en el Eterno, los mártires en el Mashiach, y así podemos ver que la misma emuná que en ellos se desarrolló es la misma emuná que el Eterno desea que se desarrolle en nosotros. Y no de nosotros, pues es un don, un regalo del mismo Eterno. Pero tenemos que crecer en esa emuná. Tenemos que llegar a la unidad de esa emuná. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud del Mashiach. Y para allá vamos, con la ayuda y el favor del Eterno. Bueno, mis amados Ajim Be'ajayot, damos toda rabá al Eterno porque ha sido bueno y nos ha permitido entender un poquito más de su bendita Torá. Así que trabajemos en emuná para desarrollar la obediencia completa al Eterno, la bitajón al Eterno, el agradecimiento al Eterno, y se desarrolle la fidelidad en nosotros al Eterno, aunque tengamos que glorificarle con nuestra muerte de una manera que no queramos. Mis amados, que el Eterno os bendiga y os guarde. Con su ayuda y su favor, y si Él así lo permite, nos reunimos el próximo Shabbat, a través de las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Ruach. Mientras tanto, síguete gozando, Israel. Shabbat Shalom, Leí Raot, hasta pronto.